Buenas tardes, jóvenes estudiantes y público en general. Mi nombre es José Manuel Martán Coronado y voy a exponer el consumidor financiero, algunas precisiones introductorias y necesarias. Soy socio principal del estudio Martán Abogados y miembro del comité consultivo de Ratio Iuris y de CIRSE. En estos casos es una ponencia virtual que le estoy haciendo casi en vivo, así que me disculparán si todo sale más rápido de lo esperado y si pueden haber algunas fallas en cuanto a la presentación. Pero en todo caso me disculpo, pero creo que era bueno para captar el efecto de una presentación en vivo al frente de ustedes. Como puedan apreciarse, nosotros tenemos una visión tanto de la economía del derecho como 12 disciplinas que se juntan de una manera muy especial. Actualmente no me encuentro en Perú, me encuentro por el mundo haciendo diversas actividades académicas y profesionales. Este es el índice de la presentación. Obviamente una introducción, una parte general con diversos tópicos de relevancia, una parte especial que hemos organizado en operaciones pasivas y operaciones activas de los consumidores financieros. Luego las conclusiones y las recomendaciones. Desde el punto de vista de la introducción, este tópico del consumidor financiero, que lo llamaremos así por el momento, es más técnico y requiere mayor conocimiento de lo que es la economía y las finanzas. Se deben aplicar reglas generales, claro, como siempre, más unas reglas especiales que compuestas en el título cuarto del capítulo 5 del Código del Consumidor y restadas de unas exoneraciones o unas libertades que cuentan las entidades financieras para realizar su actividad. El tema es importante porque los reclamos de los usuarios financieros bancarios se han incrementado muy fuerte en estos últimos años, por lo cual es necesario saber los deberes y los derechos de cada uno de estos agentes. El consumidor financiero. Lo primero que tenemos que discutir es si se trata de realmente un consumidor o un usuario financiero. Estamos hablando de servicios que se prestan o bienes que se transigen. Esta distinción es muy importante, pues en algunos casos puede cambiar la regulación y la disposición de las decisiones finales sobre los derechos o los deberes. El Código de Protección del Consumidor lo denomina que si se trata de servicios son usuarios y si se trata de bienes son consumidores. La decisión básica se mantiene. Es cuestión ahora de definir si tal o cual activo o cosa financiera que se da es un servicio o es un producto. Tenemos lo financiero y lo bancario. Es importante y necesario diferenciar en los sectores de la economía, dado que en muchos casos las actividades bancarias también se encuentran reguladas en las normas del sistema financiero. Sin embargo, existe otro tipo de entidades que se les llama las financieras, que solamente se dedican a prestar dinero, no realizan actividades de intermediación financiera. En primer lugar tenemos los productos financieros, que no son otra cosa que la mixtura entre servicios o bienes. Al final, estos híbridos financieros, estos se denominan cúmulos o se empaquetan en términos coloquiales y se transmiten a terceros. Y de todas maneras, en algún momento eso llega a los consumidores financieros y termina afectando sus derechos y sus obligaciones. Otro tema interesante son los créditos de consumo. Existen muchos riesgos porque se trata de créditos que no generan ingresos, que simplemente generan gastos. Eh, las entidades financieras excesivas, con una excesiva colocación en crédito de consumo, tienen importantes riesgos. Por lo tanto, hay dos conceptos: estricto y general del consumidor financiero. Otro tema importante son si son públicos o privados, si estamos hablando de un tema público o privado. En nuestra opinión, sin ninguna de las anteriores. El sistema financiero en realidad es una cosa pública, es un tema público, como pueden apreciarlo en la actualidad, toda la crisis internacional. El sistema financiero tiene un importante componente público neuronal de una economía. No puede decirse que es algo netamente privado. Si solamente fueran transacciones sencillas y unitarias, definitivamente la situación sería distinta. Se regula por normas entre comillas privadas y normas entre comillas públicas, ¿no? El Código Consumidor, etcétera. En realidad es una manifestación de la intervención del Estado en la economía y en buena cuenta una tutela del consumidor o usuario, concepto que se ha perdido de la legislación anterior. Un poco para resumir, les presento esta imagen, que es un poco lo que
indica es el círculo de la intermediación financiera y de cierto modo el círculo de la, del flujo del dinero. El dinero sale de los excedentes de fondos, de los excedentarios de fondos, que puede ser cualquier persona, natural, física, banco, etcétera, a una entidad financiera, en este caso un banco, por ejemplo. Ese dinero es derivado a los deficitarios de fondos que lo utilizan para dos elementos básicos, o bien para invertir o bien para consumir. Si lo utilizan para invertir, obtendrán utilidades de esa inversión, rendimientos, y con eso pagarán las diversas cuotas o gastos financieros que tengan, y a su vez con el remanente consumirán o bien volverán a invertir. Hasta ahí no hay ningún problema. El problema ocurre cuando un consumidor financiero en sentido estricto, es decir, que solamente se dedica a obtener créditos de consumo, se beneficia de ello y no invierte. Entonces no se convierte nunca en un excedentario de fondos. ¿Quién es la gran culpable de este problema? Es la asimetría de la información financiera. Es un problema mundial, un problema generacional. Debería desaparecer porque ahora la juventud es mucho más tecnológica, mucho más tecnificada o computacional. Pero ¿cuál es el problema? La flojera, por decirlo de una manera muy sincera, o la falta de tiempo, la dificultad técnica, un problema de agente principal o de principal agente por los que tengan conocimiento de las teorías económicas. ¿Y qué es finalmente la asimetría en la información financiera? Es una desigualdad en la tenencia de información sobre una cosa o un hecho. También se aplica para la adquisición de bienes o de servicios y también se aplica en lo referente a características intrínsecas del objeto. Cosas que inclusive al tenerlo en la mano no lo puedo ver, tengo que conocerlo con una mayor intensidad. ¿Cuáles son los efectos de la menor información? Bueno, los que se indican a continuación, y puede tener una consecuencia muy grave en todo el proceso de contratación financiera. Otros aspectos comunes. Bueno, en general hay 4 temas comunes de interés: las clausulas abusivas de contratación, las sanciones a los bancos por prácticas contrarias al ordenamiento, la despenalización de algunos, entre comillas, de entre algunos delitos financieros y económicos, pero que a la vez se encuentran habilitados para ser denunciados penalmente. Luego la discriminación y la diferenciación. Son temas muy interesantes. El primero de ellos es el que puede resultar un poco más importante, porque las cláusulas abusivas de información de contratación derivan de las cláusulas generales de contratación, que en algunos casos puede determinar que son abusivas o no. Estas cláusulas generales de contratación se encuentran en la actualidad siempre colgadas en las páginas web de los bancos, pero están sujetas siempre a una modificación unilateral constante. En cualquier momento le pueden modificar las cláusulas generales y uno tiene que estar siempre verificando las últimas modificaciones. En la parte especial comenzamos por las operaciones pasivas. ¿Quiénes son los que hacen operaciones pasivas? Bueno, todos. Todas las personas hacen operaciones pasivas en el sistema financiero. Todo el mundo puede depositar dinero. Empresas, bancos, Estado, todos. Tenemos depósitos de ahorro, depósitos a plazos. El concepto básico siempre ha sido el ahorro, ¿no? El ahorro, quiero ahorrar, quiero ahorrar. Pero cuando hablamos de conceptos como depósito a plazos, las generaciones antiguas tienen algunos problemas en entender dicho concepto. ¿No? Depósito, ahorro, plazo. Luego se tienen los fondos mutuos, que al final se trata de una inversión o de un ahorro. Si un fondo mutuo es de corto plazo, ¿es una inversión o es un ahorro? Y si es de largo plazo, entonces es una inversión. La complejidad del fondo mutuo es muy relevante y también puede ser aplicable porque se trata de un producto financiero. ¿Y cómo? Siempre a una tasa de interés. La regulación de la tasa de interés mínima, no. Pero hay una tasa de interés legal que se corresponde a la tasa de interés de operaciones pasivas de moneda nacional o moneda extranjera según sea el caso. En las operaciones activas tenemos por lo menos 5 tópicos: los sujetos de crédito, cómo se eligen, cómo se evalúan, si las evaluaciones telefónicas y lo que uno declara tienen el carácter de declaración jurada o no, cuáles son las sanciones al respecto, los créditos revolventes o los créditos infinitos, hay realmente una afectación a los derechos, al nivel de vida, los pagos anticipados. Antes había una sanción y un costo, ahora solamente hay un costo pero que encubre una sanción. Luego tenemos los fraudes de tarjeta de crédito, que tiene un procedimiento demasiado formal y un poco acorde con la realidad de los hechos violentos o de hurto que pueden ocurrir. Luego está un interesante proyecto de ley sobre la inclusión de fotografías en la tarjeta de crédito y débito,
que aparte de incrementar los costos, puede generar demasiada información contenida en la tarjeta que puede poner en riesgo la integridad de las personas. Y el tema especial de este seminario es obviamente las imputaciones de pago, retenciones y los pagos de haberes laborales. En cuanto al pago de haberes laborales, tenemos que diferenciar que estamos hablando de las cuentas de planilla o de cuentas de ahorros de un trabajador que reciben o no honorarios de parte de una empresa. Como se sabe, el consenso es siempre una mayor protección hacia los trabajadores dependientes porque la subordinación en algunos casos lo puede justificar. Perfecto, pero ¿y los demás? ¿Y los trabajadores independientes, los trabajadores que hacen diversas actividades a nivel de consultoría, diversas actividades a nivel externo? No pueden tener ese tipo de protección. ¿Realmente ha habido un cambio de criterio de Indecopi o se trata de una precisión? Si se trata de una precisión, ¿qué tipo de precisión? Estamos hablando en realidad de una manifestación de voluntad, acorde con los esquemas de contratación tradicionales. Tiene que haber una aceptación expresa autónoma. Y finalmente, dos temas que propongo, si ha habido un fraude o no en los casos de que los consumidores reciben créditos y no los quieren pagar, y hasta dónde puede el consumidor decidir al respecto. Dos sentidos, el general y el estricto. En general, el consumidor financiero, entre comillas, son los usuarios de servicios financieros que pueden invertir o consumir con dicho dinero, y el consumidor de productos financieros transmisibles, ¿no? Derivados financieros, forwards, etcétera. En sentido estricto solamente sería aquellos excedentes deficitarios de fondos que reciben dinero de los bancos o una entidad financiera y con eso consumen. Ese sería en sentido estricto. Y en sentido general todos los antes indicados. Hay características básicas que se indican ahí, el contenido técnico, la información, toma de decisiones y características adicionales que es planificación financiera, evaluación de proyectos, evaluación de flujo de caja, que son necesarias para estos casos. El consumidor financiero, como les dije, es un deficitario de fondos. Tiene un elevado riesgo, tiene diversas formalidades que cumplir y está el tema de la retención de los haberes, que al final es muy discutible. En las recomendaciones, para los operadores de derecho, pues simplemente revisión de los principios básicos de la economía financiera. Para los agentes no institucionales, no financieros, también es exactamente lo mismo, información de intervención financiera y educación. Educación financiera en buena cuenta. El Estado tiene por lo menos 5 actividades y tiene que plantearse de una vez, de una manera directa, si se trata de un servicio público o no, y no esperar que haya una crisis para detectar la publicidad del sistema financiero. Las instituciones financieras finalmente tienen que cumplir los mandatos del Estado, entre otras cosas adicionales, las buenas prácticas en la colocación de fondos y en la recepción de fondos, y tienen que también recordar su importancia, ¿no? No es un negocio como cualquier otro independiente, privado, autónomo, no, se trata de un negocio con efectos en toda la economía nacional. Bueno, eso es todo, muchas gracias a todos. Cualquier consulta adicional me lo pueden hacer al correo electrónico o bien a alguno de los números del estudio que pueden encontrar en internet. La dirección es muy sencilla, es www.estudimartanabogados.com. Esperando que les haya interesado este tema, el consumidor financiero. Existen muchas cosas por discutir. Esperemos que la ronda especial haya sido o sea de especial interés para ustedes. Bueno, un poco de mi trayectoria profesional y académica en cuanto a temas de economía y derecho. Y finalmente algunos tópicos especiales dedicados al estudio.